Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para ti y toda tu familia. En este momento es un placer invitarte a que nos sintonice en nuestro canal de YouTube, Cristo es el Centro TV. Agrega a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. En este día quiero mostrarte la verdad sobre el Evangelio y también hablarte de la palabra del Señor. Me encuentro con un ministro de la palabra, el pastor Freddy Montero, que en este momento, en este trayecto de rato que vamos a estar aquí hablando, estaremos expresando y hablando de la grandeza del Señor. Pero antes, él va a leer la palabra y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, dándole las gracias al Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar en esa transmisión. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28, y vamos a hacerlo para la gloria del Todopoderoso. Amén. Dice de la siguiente manera: sabemos además a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre amado. Señor, gracias mil te damos por tu palabra que han sido leídas. Te pedimos, Señor, que sea enriquecida todas aquellas personas que nos están viendo. Amén. Señor, reciban bendiciones de parte tuya por medio de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así como ya lo presenté desde el principio, un ministro de Dios que ha tenido una trayectoria grande y que ha visto muchas cosas en el Evangelio, tanto buenas como muchas malas y muchas por resolver. Es un ministro de Dios y nos complace en este momento estar conversando con él en estos minutos. Hemos titulado esta sección del canal Vidas Agendadas por el Señor. Sabemos que el ministro es parte de la agenda de Dios, como usted también lo es, y queremos tratar algunos temas y aprender también de la trayectoria del pastorado y del ministro, cómo ha venido surgiendo. Pastor, un placer para mí, ya siendo tenerlo aquí en nuestro canal. Queremos saber, mi pregunta formulada desde el principio, antes de llegar a este lugar, es cómo usted ejerce o cómo llega al pastorado, cuáles fueron las motivaciones, cómo fue que Dios fue atrayéndolo a este cargo que sabemos que no es fácil, pero sabemos que es un llamado antes de ser seleccionado por el hombre. Así es, así es. Pues de verdad que le damos las gracias al Señor por estar en este programa tan excelente. Mi nombre es Freddy Montero. Amén. Para la gloria y la honra del Señor, estamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que está en la Fray Bartolomé de las Casas, número 254, aquí en Los Minas, República Dominicana. Amén. Primeramente, el llamado que Dios hace o me hizo a mí, especialmente fue para mi salvación. Me convertí, no tenía la capacidad de acercarme a Dios, sino Él me acercó a Él. Me dio la oportunidad en los momentos más difíciles de mi vida y a temprana edad. Tenía 22 años y 8 meses. Wow, tremendo. El Señor me dio la oportunidad, me llamó a que le sirviera y recibiera ese galardón tan grande que es la salvación del alma. Ni siquiera estaba pensando en pastorado. Yo nada más estaba completamente concentrado en mi Señor para servirle. Pero sin embargo, Dios sabe por qué nos llama, para qué nos llama. Aunque nosotros simplemente cuando llegamos al Señor entendemos que el compromiso nuestro es adorar, bendecir, agradar al Señor. Pero Dios me hizo el llamado al pastorado cuando menos cuando menos lo pensaba, y ni siquiera estaba pensando en pastorado, como le dije. Y pastor, ¿cómo ha sido la vida después que usted llega al pastorado, que comienza Dios a ponerle responsabilidad? Porque yo sé que bregar o tratar con personas que tienen diferentes pensamientos, ¿cómo Dios lo va moldeando en esa área? Porque yo entiendo, he aprendido que prácticamente lo que he visto, los pastores tienen que ser psicólogos, tienen que ser doctor,
tienen que ser maestros, Así es. enseñar. Explíqueme cómo Dios lo va preparando en esa área. Bueno, cuando el Señor me llama al pastorado, ya muchos de mis pastores, que había pasado por 3 pastores, me habían hablado del llamado pastoral, pero yo nunca quería pastorear. Pero sin embargo, no es un asunto que usted quiere, no es un asunto que usted anhela. Yo quiero decirle que ni siquiera un anhelo había, pero el deseo de servir a Dios sí estaba. Y cuando el Señor me llama al pastorado, bueno, me lleva a una iglesia que mi familia éramos 4, mi esposa y yo y 2 hijos, y la iglesia tenía 2 miembros. Wow. Y ahí el Señor comenzó a hacer un trabajo en el lugar donde comencé el pastorado. El Señor comenzó a darme sabiduría, capacidad, entendimiento para poder lidiar primeramente mi familia. Usted sabe que el pastor, primeramente pastor de su familia. Sí, claro. Ordenar a mi familia. Y luego de esa parte familiar, entonces el Señor comenzó a traer crecimiento a la iglesia. Y como pastorear y tratar con gente, se necesita sabiduría, como dijiste ahorita. Hay diferentes tipos de personas, carácter, personas resentidas, consentidas, y todas esas personas, la corta o la larga, llegan al evangelio, y el pastor tiene que lidiar con esa persona. Tiene que lidiar con eso. Sí. Entonces, desde 22 años que el Señor lo llama, usted quería solamente entregarse a Dios. Trabajar O sea, al Señor. que prácticamente Dios tomó eso en cuenta, diría yo, para fortalecerlo en el área que Él quería fortalecerlo. O sea, Claro. llevarlo al área donde Él quería llevarlo, que era el pastorado. Así O sea, es. que usted nunca estuvo pensando en pastorear a Nunca, nadie. nunca. Comencé a estudiar teología, pero para un conocimiento, para servirle mejor a Dios. No era el que iba a estudiar teología con el propósito de tener un conocimiento de predicar. Simplemente un conocimiento para poder servirle mejor a Dios. Y en ese medio tiempo mi preocupación por las demás personas, por la salvación de las demás personas, todos mis líderes, mis pastores, habían entendido eso y me dijeron, usted tiene un llamado. Y yo, especialmente por algunas luchas que veía mis pastores con la congregación, y yo decía, no, yo no quiero pasar por ahí. Wow. O sea que prácticamente cuando nosotros hablamos o cuando a la gente le hablan de un pastorado, hay mucha gente que lo que piensan es en problemas. Sí. Piensan en problemas. Wow, ¿con cuánta gente tendré que lidiar? Yo no quisiera caer en esa camisa. Pastor, una pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Cuál es la primera iglesia a la cual Dios lo lleva por primera vez a dirigir una grey o a dirigir personas? ¿Fue desde cero o fue con personas que ya estaban formalizadas por otro pastor? Bueno, cuando el Señor me llamó, me hizo el llamado, yo tenía 1 año y algo en el Evangelio, que me dio por medio de una ministra, usted pastoreará esta misma iglesia donde tú te congregas. Y después de 10 años, pasaron 10 años, más o menos entre 9, casi 10 años, comencé a pastorear esa misma iglesia. El pastor fue trasladado y cuando los trasladan ya yo era el copastor de la iglesia. Cuando vino el ministro, el obispo del concilio, convino con toda la congregación, hizo la propuesta y todos los hermanos, absolutamente todos los hermanos me aceptaron que fuese su pastor. Ahí tuve 5 meses y después de 5 meses mandaron a una pastora y me mandaron donde pastoreaba aquella pastora, que fue en Don Juan de Monteplata. En Don Juan de Monteplata. Sí, Fue Don la Juan. primera vez que La el pri- Señor lo llevó a una grey. A una grey ya de manera, ya no donde yo me congregaba, sino a otra iglesia. De manera
manera formalizada. De manera formalizada. Entonces quiere decir que ahí empieza su trayectoria. ¿Y cómo fue el recibimiento de esa persona? ¿Fue aceptable? ¿Cómo fue ese recibimiento? Bueno, usted sabe que cuando usted llega a una iglesia, la gente te recibe, pero a pesar de que han escuchado tu testimonio, ha tenido referencia, todo, en realidad uno no llega como el pastor de la iglesia, uno llega uno llega como el pastor de la iglesia, pero no como el líder de la iglesia. Okay. Entonces la gente te recibe, pero luego de ese recibimiento, recuerde que hay mucha tela que cortar, te van a observar y usted también va a observar a los demás, pero luego uno como pastor, como líder, uno va buscando a la persona, haciendo las cosas como se debe, y la gente va aceptando su trabajo, no aceptando a uno, sino su trabajo, de acuerdo a cómo ven que usted trabaja, cómo ven que usted anhela la salvación de los demás. Amén. Aún la comunidad, la gente que todavía no son parte de la iglesia, también ven ese trabajo y eso se convierte en una bendición. Uno comienza a adquirir muchísimo conocimiento. O sea, quiere decir que el pastor, aparte de que va a pastorear, aprende de lo que pastorea. De lo que, exactamente. Lo primero, cuando te llega a una iglesia, usted los primeros 6 meses, usted aprende de la iglesia. Amén. Entonces, la otra pregunta que quería hacerle es si había un liderazgo formado. No había un liderazgo formado, ya que en ese sentido la iglesia había tenido cierta baja. Y déjame decirle que la persona con más firmeza que encontré eran 2 personas. Okay. La que más firmeza tenía. O sea, que usted tenía una responsabilidad grande dentro de esa congregación, sí, ya que tenía todo un trabajo, tenía el terreno preparado, sí, para sembrar. Exactamente. Me impresiona mucho porque fácilmente, si encontramos otros líderes con la misma capacidad o quizás con la menos capacidad, no asumen el compromiso. No habían asumido el compromiso, porque usted sabe que estamos en un tiempo que la gente, cuando se habla de pastorado, están pensando en dinero. En dinero. Están pensando de que la iglesia debe tener por lo menos 50, 60, 70, 100 personas, y están pensando en cuánto va a entrar con... ¿No? Cuando... pastor, que esa persona que son formadas por esa línea, ¿tienen un compromiso con Dios? ¿No tienen un compromiso directamente con Dios, verdad? Yo creo que no, porque si una persona va a una congregación solamente por el que darán o cuántas personas tiene a ver, cuánto dinero en lo monetario pueden conseguir, no tienen ese llamado, ¿verdad? De parte de Dios, ese amor por las almas como tú lo has tenido. No, si el propósito es cuánto entra, el llamado no está. Porque el llamado funciona hasta en una cueva, si hay gente. Porque lo que necesita es gente, no es dinero. Entonces, si la persona va pensando en el dinero, en cuánto entra, porque eso es de segunda mano, porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Y al Señor decir eso, si usted le trabaja a Dios, comprometido con Dios, Dios te bendice. Amén. Dios te bendice y tu bendición llega, aunque no haya dentro de la congregación quien lo pueda hacer, Dios toca gente de lejos para que se haga. Amén. Entonces, después de Monte Plata, Don Juan de Monte Plata, que es un pueblo no muy grande, pero creo que es un pueblo, distrito municipal. Un distrito municipal, creo que es aceptable en la palabra de Dios y la gente escucha el mensaje, aunque quizá hayan otras cosas que practiquen, como siempre se ven en esos sitios gente que tienen sus retroces, sus cosas así. ¿Cómo fue lidiar con las personas allí que no eran cristianas? ¿Cuál fue el contacto? Si conoció a algún vecino, algunas personas que también fueron a la iglesia y fueron restaurados allí por parte de Dios a través de usted. Bueno, allí fue algo impresionante. A pesar de las ataduras que hay, el Señor está por encima de todo eso. El Señor rompe esas cadenas. Y lo primero, cuando comencé a trabajar, el Señor me dio la sabiduría de entender que aún la gente que todavía no estaban en la iglesia eran parte de la iglesia. Tremendo eso. Cuando iba a hacer alguna actividad, lo invitaba
hacíamos alguna actividad actividad económica para la construcción de la iglesia, y yo iban de los vecinos, los amigos, decían, mire, usted tiene que dar un aporte para el beneficio de la bendición de la construcción de la iglesia, y ellos estaban de maravilla y aportaban, y hoy estas personas son parte de la iglesia. Gloria al Señor. Son parte, la mayoría de estas personas son parte de la congregación. Gloria a Dios, o sea que fueron formados allí y allí ejercieron también su llamado. Así es. Pastor, para mí ha sido un honor y un placer tenerlo aquí. Creo que hay una segunda parte de esto porque el tiempo quizá no dará. Pero hoy tuvimos al pastor Freddy Montero, que también es mi pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en nuestra sesión del canal Cristo es el Centro, Vidas Agendadas por el Señor. No dejen de sintonizarnos, denle a las campanitas y suscríbase, ya que tendremos una segunda parte con el pastor Freddy Montero. Dios te bendiga, pastor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el momento que nos permitiste, gracias, Señor, hablar de tu palabra aquí Señor, en este lugar. Te pido, Dios, que este video pueda transmitir, sea de una gran bendición, aleluya, bendición para todos los oyentes. Señor, ayúdanos, todos aquellos Señor, hombres y mujeres, Señor, que quieren, Dios mío, trabajar en tu obra, Señor, se sientan motivados y motivadas, Padre, Señor, a ejercer este liderazgo pastoral, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para contactarlo, usted puede ceder su teléfono, cualquier mensaje, cualquier predicación. Amén. Mi número de teléfono es 809-399-3201. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.